En todo el mundo y en todas las culturas, las supersticiones han estado presentes entre la humanidad desde hace mucho tiempo. Este tipo de mitos pueden tomar muchas formas, pero algunos de los más siniestros y aterradores son los que se refieren a la muerte. Los humanos hemos estado obsesionados con la muerte y sus repercusiones desde el momento en que nos dimos cuenta de nuestra propia mortalidad, y en consecuencia han surgido muchos mitos y leyendas. Uno de ellos es un fenómeno mencionado en la tradición de muchas culturas de golpes extraños que vienen antes de la muerte y que pueden ser más que superstición y viejas historias aterradoras. La superstición de golpes de muerte, en su forma más común básicamente, dice que si hay golpes misteriosos en la puerta, cuando no hay nadie más en casa ni en la entrada, entonces eso significa que alguien cercano a ti morirá. Y en algunas versiones de la historia es un presagio de muerte para quien ha escuchado los golpes. Hay muchas variaciones de este fenómeno, como los golpes que a veces se dan en las paredes o en ventanas en lugar de en las puertas. Y un denominador común es que los golpes en ocasiones suenan de 3 en 3. De hecho, el número 3 parece estar intrínsecamente relacionado con la historia en todos los ámbitos. Y las muertes también suelen seguir alguna conexión con 3, como la persona que muere en 3 días, 3 semanas o 3 meses. En algunas versiones de la historia, esto significa una burla de la Santísima Trinidad. La tradición de estos golpes de muerte está persistente en muchas culturas en una forma u otra, cada una con sus propias ideas sobre lo que significa. Por ejemplo, algunas tribus nativas americanas creen que escuchar el sonido de 3 golpes en un tambor o 3 golpes pesados de un palo en el suelo sin una fuente discernible significa que alguien está a punto de morir o encontrarse con una terrible desgracia. En Irlanda y Escocia, una serie de 3 golpes en la ventana o en la puerta que ocurren regularmente durante 2 minutos o más es un presagio de muerte inminente. África y Asia también tienen un folclore similar, así como algunas tradiciones árabes y judías. Todo esto suele atribuirse a espíritus malignos, demonios, la parca y a veces incluso al mismísimo diablo, según la versión local del cuento y la cultura. Puedes pensar que todo forma parte del ámbito del mito y el folclore, un cuento para niños sin base en la realidad, pero hay una cantidad sorprendente, grande, de informes de personas que afirman haber experimentado el siniestro fenómeno de primera mano. Uno de los más conocidos en la blogosfera es el caso de un testigo que dijo que este fenómeno sucedió una fría noche de invierno cuando no había absolutamente nadie. Una noche fría y con mucha nieve, estábamos todos reunidos en la sala de estar cuando de repente escuchamos unos golpes muy fuertes en la puerta de entrada, relató el testigo que quiso permanecer en el anonimato. Esa puerta estaba completamente cerrada en invierno y nunca la abríamos. Los golpes eran fuertes e insistentes, por lo que mi madre fue a la puerta de entrada y preguntó quién era, quién llamaba. Pero los golpes no cesaron y tampoco hubo respuesta. Encendió la luz exterior de la puerta principal y miró por la ventana con la intención de indicarle al visitante que se acercara a la puerta para entrar.
No había nadie allí y no había huellas en la nieve recién caída. Mi madre se volvió hacia nosotros y dijo: esto significa que pronto habrá una muerte en la familia. Mi padre, siendo el escéptico, sugirió que el único ruido que había era el del viento golpeando algo contra la puerta. A la mañana siguiente recibimos la llamada de que nuestro tío había fallecido inesperadamente. En Estados Unidos, la gente ha contado historias durante años sobre los 3 golpes y la muerte. A veces, los parientes transmiten la tradición familiar que implica a un pueblo que escuchó 3 golpes misteriosos solo para recibir noticias después de que un pariente querido murió. A veces, exactamente en el momento en que se escuchó este macabro sonido. Estos golpes se describen como fuera de lo común. Quienes la han escuchado afirman que eran muy ruidosas o que cuando las escucharon les causaron un sentimiento o sensación de miedo o escalofríos. La mayoría de las veces estos golpes se escuchan en puertas o ventanas, pero otras historias mencionan golpes en las paredes o incluso sonidos que parecen provenir del interior de las paredes o de todos los rincones de la habitación. Y lo más curioso de todo es que nunca se encuentra la causa de estos golpes. Por ejemplo, si se abre una puerta, no hay nadie, como demuestra el relato anterior. Estas historias ocurren generalmente en invierno, y después de que se escuchan los golpes y se abre la puerta, no se ven rastros de pisadas en la nieve. Esto lleva a que algunos creen que cuando se escuchan 3 golpes significa que el diablo o un espíritu maligno quiere entrar. Otros relatos parecen sugerir que algunos casos de golpes mortales podrían estar relacionados con un lugar, quizás parte de una maldición, pero también se ha informado extraños golpes en grupos de 3 en casos de apariciones, lo que sugiere que el causante podría ser fantasmas o poltergeist. También hay que decir que en otras culturas los 3 golpes tienen un significado completamente distinto. Según la creencia balinesa, si escuchas un golpe inesperado en tu puerta de una fuente desconocida, ya sea en tu ventana o en tu puerta, es posible que seas bendecido con la visita de uno de tus antepasados. Es posible que te despierten en medio de la noche con golpes incesantes o pasos inexplicables, mientras que en varios casos se han escuchado susurros de voces familiares invocando su nombre. Pero al observar cuán prevalente es todo esto en todas las culturas, uno se pregunta, ¿podría ser real? Y si es así, ¿qué podría ser? ¿Es esto obra de fantasmas, espíritus malignos o simplemente un efecto secundario extraño de los poderes psíquicos? ¿O es, como dicen, solo superstición, sesgo de confirmación y posiblemente hasta engaños? Cualquiera que sea el caso, el fenómeno de los golpes de la muerte es omnipresente en un amplio espectro y apunta a fuerzas que quizás escapan a nuestro entendimiento. ¿Has tenido experiencias con los 3 golpes de la muerte? No dudes en comentar.